Hola, mi nombre es Kevin Wedel Reyes Gutiérrez. Soy director general de Innovación y Emprendimiento Cultural en la Secretaría de Cultura. En esta ocasión, les platicaré sobre un tema que constituye en todo momento y lugar una ventana de oportunidad para explorar nuevos ambientes, horizontes o nuevas prácticas que nos permitan insertarnos, mantenernos o aperturar nuevos mercados. Como nunca antes en la historia de la humanidad, la innovación es una de las prácticas que nos han llevado al punto en el cual nos encontramos en la actualidad. Por ello mismo, a través de esta videoconferencia, revisaremos distintas definiciones que existen en torno a la palabra innovación, pasando por sus implicaciones y técnicas para desarrollarla, hasta los tipos de innovación que pueden servirte de marco de referencia para la actividad laboral o productiva que desarrollas. Con ello en consideración, iniciaremos esta charla acerca de la innovación y la creatividad, los cuales consideramos que son ejes para la competitividad, la productividad y el desarrollo. Iniciemos. Como primera diapositiva, partimos aquí de un teórico llamado Nicolás Negroponte. Él fue un arquitecto, o más bien es un arquitecto que trabaja en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y que es conocido por plantear diversas predicciones en torno a la evolución de las tecnologías de la información de hoy en día. Nicolás Negroponte fue el iniciador de un proyecto muy famoso por ahí del año 2000 que se llamaba Una computadora por niño, y en concreto pues es un señor muy influyente en el campo de la innovación. Él nos recibe con esta frase en la cual nos motiva siempre a la reflexión, en la cual comenta: ¿de dónde vienen las buenas ideas? Él dice que es un lugar muy simple, que vienen todo de las diferencias. La creatividad surge de la juxtaposición más increíble. La mejor forma de maximizar las diferencias es mezclar edades, culturas y disciplinas. Yo les puedo comentar que tuve por allí un maestro en filosofía que él comentaba que el fin último de las cosas era precisamente la diferencia. Entonces, pues, Nicolás Negroponte ha sido siempre un observador nato de estas diferencias que existen en los distintos ambientes, culturas y entornos en los cuales se desarrolla y se desenvuelve. Pasemos a la siguiente. En este punto estaremos abordando un concepto muy relevante sobre el término innovación. Si nos vamos a las definiciones que encontramos en la Real Academia Española en su diccionario, considera la innovación como una acción y efecto de innovar. Si se dan cuenta, tenemos por ahí dos verbos: acción y efecto de innovar. En otra definición habla que es la creación o modificación de un producto y su introducción en un mercado. Con ello en consideración, un economista, Schumpeter, habla que innovar consiste en reconocer las oportunidades para realizar cambios que generen ganancias. Yo entiendo que esta visión es precisamente de un economista, es una visión reducida a la generación de capital, de generación de dinero, generación de una acción productiva. Si nos vamos a otra definición, una definición de la OCDE propuesta en el manual de Frascati, vemos que la innovación está entendida como la transformación de una idea en un producto vendible, nuevo o mejorado, o en un proceso operativo en la industria y en el comercio, o en un nuevo método de servicio social. Esto es interesante porque aquí ya estamos entrando en los terrenos de la transformación de la materia, pero en algo vendible y aquello que pueda ser industrializado y adquirido en todo el mundo por la gente. En el manual de Oslo de la OCDE de 1997, es un manual orientado a medir las actividades científicas y tecnológicas, evolucionaron el concepto de innovación. Ellos lo consideran como la introducción de un nuevo o significativamente mejorado producto, bien o servicio,
de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores. Aquí ya vamos un poco más a la sofisticación, pero en todos los casos el concepto clave es la identificación y reconocimiento de las oportunidades para producir nuevos métodos de producción o comercialización de productos, organización de la empresa, de sus activos, de sus recursos. Peter Drucker, un innovador que es un referente en lo que es el management, muchos lo consideran el padre del management, él considera que innovar significa analizar sistemáticamente los cambios para transformarlos en oportunidades de negocios. Esta definición a mí me gusta mucho porque es muy simple, es muy sencilla. Él habla de la sistematización y sistematizar implica necesariamente contar con métodos, contar con un plan, contar con un modelo de hacer las cosas. Aquí en el caso de él, en su visión muy economista, muy, muy centrada en la generación de recursos financieros, si ustedes así lo desean ver, nos habla de que la oportunidad de negocio pues nos va a generar riqueza en todo caso. En la Ley General de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados de 2011 se hablaba de que la innovación es la generación de un nuevo producto, diseño, proceso, servicio, método, organización o la adición de valor a los ya existentes. Esta definición también está muy interesante, la cual sirve en todo caso para los ejes de emprendimiento que han surgido en México en los últimos 10 años. Nosotros en la Dirección General de Innovación y Emprendimiento Cultural de la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo, consideramos que en todo caso, y tomando los conceptos anteriores, la innovación es la obra, resultado o producto del reconocimiento de las oportunidades y variaciones que se presentan en cualquier ámbito y contexto, y a través del cual se añaden valor a las acciones desarrolladas mediante la explotación exitosa de las ideas. Y creo que aquí también estamos insertándonos en esa dinámica de explotar el producto del esfuerzo y del trabajo, monetizarlo y rentabilizarlo, ya que vivimos en un entorno global en el cual la economía gira en torno a la generación de riqueza. En ese sentido, pues esta charla va hacia inspirar o acercar modelos para generar riqueza, generar bienestar a través del uso de la innovación y la creatividad. Vamos a la siguiente diapositiva. Algunos teóricos nos dicen que la innovación comienza en el momento exacto en el cual nos damos cuenta de una oportunidad. Generalmente, si nosotros tenemos alguna necesidad que podemos resolverla más fácilmente que de la forma en la cual nos han enseñado o hemos visto, estamos ahí reconociendo la oportunidad de mejorar un proceso, una actividad, un negocio. En este sentido, podemos decir que la innovación es producto de la suma de creatividad e ideas. La creatividad pues, puede ser entendida como la facultad del individuo para crear, para poder generar algo distinto a lo que está en su entorno o en su ambiente. En el caso de las ideas, pues podemos referirnos a ellas como imágenes derivadas de las representaciones de la mente. De ahí de que dicen de que si puedo verlo, puedo crearlo. Si alguien ya lo hizo, yo también lo puedo hacer y probablemente lo puedo mejorar. En la antigüedad Aristóteles hablaba mucho en el campo filosófico de algo que denominaba acto y potencia. Decía que el ser humano puede ser más de lo que en realidad ya es, lo cual es muy interesante. Tenemos en nuestros genes ese potencial creativo, esa facultad de poder explorar y llegar más allá
de nuestras posibilidades y de nuestras capacidades, si es que existe por ahí algo que Edward de Bono denominaba intención y desempeño. Ya platicaré con ustedes un poco más adelante de este tema, de este asunto, el cual es muy interesante. ¿En dónde podemos encontrar la innovación? Peter Drucker nos habla del análisis sistemático de los cambios. En este sentido, ese análisis sistemático es para que podamos ser capaces de identificar las oportunidades. Él habla de que las fuentes de inspiración para la innovación residen en lo inesperado, en incongruencias, en necesidades de proceso, en estructuras de la industria y del mercado, en la demografía, en cambios en la percepción, en nuevo conocimiento o simplemente una genialidad. Veamos en el caso de lo inesperado. Pues básicamente se aboca a lo que son éxitos inesperados, fracasos inesperados o eventos exteriores inesperados. En estas acciones o eventos que nos ocurren en la vida, pues muchas veces nos obligan, a veces sin quererlo, a responder a estos factores externos externos o internos que nos implican resolver o generar alguna solución a ese tipo de eventos. En el caso de las incongruencias, pues muchas veces hemos observado, somos capaces de observar que no hay correspondencia entre un objeto o un producto y la realidad. Es de ahí que es demandante y apremiante poder ser capaz de adaptarse a los cambios con el objetivo de poder permanecer en el mercado o simplemente generar o liberar un producto rompedor, un producto innovador, aquel que cualquiera quisiera tener. En cuanto a las necesidades del proceso, pues muchas veces quienes trabajan con líneas de producción o generan por ahí algún producto en los pasos que siguen para elaborarlo, ya identifican seguramente en dónde está la parte más débil del proceso, qué es lo que necesitarían para hacer su actividad más eficiente, o simplemente si están utilizando procesos o tecnologías desactualizadas o obsoletas. Esas necesidades se van planteando y muchas veces no hacemos caso de ellas. Innovar implica necesariamente pues atender estas necesidades para mejorar nuestras actividades y nuestros procesos. Hay por ahí una historia que le llaman el síndrome de la rana la rana hervida. Por ahí comentan, es una historia de que si uno pone una rana en agua tibia dentro de una olla, pues la rana, bueno, primero en agua fría, en una olla, pues la rana va a seguir ahí. Si vamos elevando de poco en poco la temperatura hasta dejarla tibia, la rana continuará ahí. Pero comentan que si vamos elevando todavía más la temperatura hasta el punto de hervir, la rana seguirá ahí y morirá. Muchas veces pasa así en la vida. Nos van cargando calor, por así decirlo, y nos vamos acostumbrando. Nuestro cuerpo tiene la capacidad y nuestro entorno, nuestro ser social, tiene esa capacidad de adaptarse a las condiciones del ambiente. Pero el adaptarse a las condiciones del ambiente no necesariamente es algo bueno, porque nos vamos acostumbrando a ciertos escenarios que no son buenos para nosotros o no son propicios para nosotros. Por ello, en esta fase de necesidades de proceso, de incongruencias, debemos ser capaces de poder atender esas debilidades que vayamos nosotros observando, ya que nos puede pasar el síndrome de la rana hervida en algún momento de nuestra historia. Podría irnos mal y llegará el momento en el cual nos preguntaremos, ¿por qué nos pasó a nosotros estos cuando la realidad siempre la tuvimos a nuestro alcance y no la atendimos, no hicimos nada por resolver esos aspectos? Entonces de ahí de que es importante que este análisis sistemático de los cambios sea una constante en la vida al momento de innovar. Frente al punto número 4 que tiene que ver con la estructura de la industria del mercado,
podemos observar y ser capaces de observar qué sectores han tenido un crecimiento rápido, donde hemos podido observar cierta convergencia tecnológica o convergencia en las prácticas. La convergencia es un concepto también muy interesante. Por ejemplo, un ejemplo de convergencia viene siendo el teléfono celular. En su momento, o en los años 90, siglo pasado, la función original del teléfono era comunicar a las personas a través de un dispositivo que tenía un auricular y una bocina. Así nos comunicábamos con otras personas. Hoy en día, un teléfono tiene calculadora, tiene una cámara fotográfica, tiene una grabadora para audio, tiene software para escribir notas, tiene 1000 cosas un teléfono. Aquí podemos observar que en un teléfono celular moderno convergen distintos tipos de tecnología que antes solo se tenían por separado. Antes existía la cámara Kodak por separado, una libreta para tomar notas por separado, la pluma fuente por separado, todo por separado. Hoy en día el teléfono móvil pues tiene todo esto y mucho más. En el momento en el cual alguien detecte alguna posibilidad de convergencia, ahí seguramente podrán encontrar un área de oportunidad. Nos habla aquí igual también de lo que viene siendo el cambio en la forma de hacer negocios. El cambio en la forma de hacer negocios pues lo tenemos muy claro con Uber. Antes de Uber todos íbamos al transporte público a través de la combi, de la micro, del taxi. Uber lo cambió todo. Está cumpliendo la función de transportar personas, pero cambiando las reglas completamente. El usuario se registra, el usuario que quiere funcionar como Uber se registra, ingresa su cuenta bancaria y pues la persona que quiera transportarse se mete a la aplicación, también carga su cuenta bancaria y pide su Uber a través de ello. Están haciendo exactamente lo mismo, cubriendo una necesidad, que es transportar personas, pero a través de otro tipo de herramientas. La innovación no necesariamente puede ser tecnológica, ya lo veremos más adelante. En el caso de la demografía, pues bueno, de vez en cuando, o si no es que siempre, es que conviene revisar la información estadística. Hoy en día tenemos acceso a las plataformas del Sistema de Información Empresarial, por ejemplo, el SIEM. Tenemos posibilidad de acceder a datos del DNUE, que es el directorio estadístico de unidades de negocio del INEGI. Podemos tener la posibilidad de acceder a almanaques, a datos abiertos en la Secretaría de Economía. O sea, hay muchas fuentes de información. Cuando uno abre o crea un negocio, conviene siempre tener esa práctica o ese buen hábito de analizar el mercado, de analizar las tendencias y ver de qué manera nos vamos a poder diferenciar de los demás. Tenemos igual en el punto número 6 que son los cambios en la percepción. Dice, cuando los hechos no cambian, sino cambia el significado. Nosotros podemos percibir un producto como valioso en el sentido de que ese producto quizás puede aportarle algo al medio ambiente y así estamos cambiando, o bien hoy en día está muy de moda de que compra este producto artesanal que fue hecho por comunidades indígenas. Estos cambios no cambian, ahora sí que las características del producto, sino lo que significa tener hoy en día un tenango, por ejemplo, tener algo típico de Hidalgo, tener algo tradicional, tener algo hecho a mano. El séptimo punto de lo que son las fuentes de innovación, pues es la generación de nuevo conocimiento. Esta generación de nuevo conocimiento, pues es también algo quizás complejo, son difíciles de realizar. En su momento, cuando surgió Facebook, por ejemplo, no sabían qué hacer con Facebook, solo era una plataforma en la cual los chavos se conectaban entre ellos, pero no se sabía dónde podía llegar. El Facebook que tenemos hoy en día, pues está en los móviles, sirve de plataforma de comunicación para realizar eventos de videoconferencias, para publicar negocios. Facebook ya se insertó en nuestra vida cotidiana, pero en su creación nadie sabía a dónde iba a ir esa red social.
Y en el punto número 8, pues estamos considerando ahí que es una idea brillante, cosas que a alguien no se le pudieron haber ocurrido más que a esa persona. Estas serían las fuentes de innovación principales según Peter Drucker. Ahora bien, les comentaba en algún punto que la innovación parte de las ideas y de la creatividad, pero Edward de Bono nos dice de que ser creativo o tener ideas no es todo lo que uno requiere. O sea, ¿cómo les diré? Ser creativo no es suficiente, tener las ideas tampoco es suficiente. A mí me pasó en alguna ocasión que una persona me decía, dice, yo tengo muchas ideas, pero no tengo quien me las haga. Y creo que eso es lo más cómodo del mundo que podría existir. Ser innovador implica tener intención y desempeño. Es decir, debo tener la intención de ser creativo, pero debo ser capaz de desempeñar esa creatividad haciendo las cosas. Mark Zuckerberg decía, hecho es mejor que perfecto. Muchas veces mucha gente busca la perfección o busca alguien que le lleve a cabo su idea o busca eh, alguna inversión cuando no tiene nada. Entonces es necesario que haya siempre intención y desempeño. Edward de Bono es un autor muy interesante que les estaría yo recomendando. Él tiene un librito que se llama Los 6 sombreros para pensar. Él habla de que existe en todo ser humano la capacidad de ser creativo. Es muy cierto que algunos de manera biológica tienen mayor predisposición a la creatividad que otras personas. Sin embargo, Edward de Bono nos dice que la creatividad es una actividad que uno puede desarrollar sin mayor inconveniente, siempre y cuando tenga la intención y el desempeño. Dice que podemos ser creativos y para ser creativos él ha generado por ahí un método muy simple que se llama los 6 sombreros para pensar, el cual consiste en lo siguiente. Nos dice que muchas veces cuando tenemos una lluvia de ideas o una discusión interna o externa con nuestros compañeros, solemos tener reuniones improductivas en las cuales todos hablan de lo que cada quien es bueno para hacer. En este sentido, él dice que en alguna reunión de trabajo o en algún proceso creativo o en algún proceso interno de reflexión, nosotros imaginariamente nos sujetemos o nos pongamos un sombrero para tratar asuntos en específico. Por ejemplo, nos dice que si lo que quieres son tratar hechos, cifras o información objetiva, te pongas mentalmente tu sombrero blanco. Con tu sombrero blanco solamente hablarás de números. Si empieza por ahí la vocecita o si empieza algún compañero a dar ideas, decirle, ¿sabes qué? Espérate, ahorita estamos en el sombrero blanco y solamente hablaremos de cifras, de hechos, de cosas que son medibles, que son exactas y precisas. Cuando queramos hablar sobre emociones, sobre sensaciones, sobre sentimientos, es el momento de usar el sombrero rojo. En el caso del sombrero negro es cuando alguien se pone negativo, pues bueno, vayamos a abordar la negatividad de una manera sistemática. Es importante este punto del sombrero negro porque siendo negativos el ser negativos nos permitiría en algún momento dado sacar provecho de la situación, ya que nos permitiría prever o anticiparnos a probables fallos de producto, anticiparnos a probables necesidades o anticiparnos a cosas que no esté cumpliendo nuestro producto o servicio. En el caso del sombrero amarillo, pues bueno, siempre es necesario que el equipo mantenga la moral alta. Entonces, todas esas conductas o hechos positivos, toda esa alegría o ánimo constructivo lo pueden decir en el momento de estar usando el sombrero amarillo. Para el caso del sombrero verde, aquí sí, es el sombrero de las ideas, de la creatividad. Las cosas locas, todo lo más loco que puedan
imaginar, díganlo cuando estén en ese proceso de diálogo de sombrero amarillo. El caso del sombrero azul nos habla para abordar el control sobre los demás sombreros y los pasos para pensar. Uno puede transitar del blanco al verde, del negro al rojo, del amarillo al azul, siempre y cuando a través del azul, pues ya digamos, los, los, eh, los resultados del diálogo con el sombrero blanco han sido tales, vamos a pasar ahora al sombrero rojo. Ese es un método sistemático para abordar la creatividad y las ideas. Está muy interesante, les recomiendo ese libro. Aquí, como les comentaba, la fórmula del éxito son el uso de la intención y el desempeño. Los sombreros son una forma de abordar las situaciones, pero lo más importante es la intención y el desempeño. Debemos tener la intención de hacer las cosas y sobre todo debemos hacerlas, ya que si no hacemos las cosas, por muchas y muy buenas ideas que tengamos, pues nadie más las va a hacer, sino que al contrario. Están los casos del espionaje industrial. El caso más interesante que les puedo comentar es el de Xerox. En su momento, por ahí de los años 70, 80, Steve Jobs, el creador de Apple, andaba en la búsqueda de mejorar su Macintosh. Su Mac era una cajita de madera en la cual metieron chips y transistores y desde ahí estaban generando una primer computadora personal que fue un éxito allá en California. Entonces hubo un momento en el cual se enteró de que en Xerox tenían un laboratorio de ideas, un laboratorio donde estaban desarrollando productos. En ese laboratorio de Xerox, los ingenieros pues no tenían mucha receptividad de parte de sus directivos y pues llegó el momento en el cual Steve Jobs pidió visitar ese laboratorio y vio ahí el dispositivo apuntador que viene siendo el mouse que conocemos hoy en día. Xerox tenía la tecnología, no la desarrolló, tuvo el desempeño, pero nunca tuvo la intención de aplicarla. Y en el caso de la innovación, de la creatividad, pues debemos generar productos, debemos generar conocimiento que sea aplicable, que sea realizable, que sea útil y que nos permita sobre todo monetizarlo o generar por ahí algún rendimiento, bienestar o ganancia. Por ello, la intención y el desempeño es siempre la mejor fórmula para el éxito que yo les estaría recomendando. Vamos a la que sigue. Para innovar no podemos negar la cuestión biológica o la propia carga genética del individuo como determinantes de nuestras habilidades, competencias e inteligencia. Yo les comentaba esto. Hay gente que está muy predispuesta a ser innovadora, a tener muchas ideas, pero también la inteligencia puede desarrollarse y esa inteligencia para su desarrollo es a través de la práctica, quizás de la repetición, pero conservando en todo caso la intención y el desempeño. Cuando tenemos equipos de trabajo, pues bueno, una mejor fórmula para poder explotar todas estas habilidades es sacando lo mejor de cada miembro de nuestro grupo de trabajo. Hay que dejar a la gente que que realice y que haga lo que mejor sabe hacer. Cada quien que se enfoque en lo que mejor sabe hacer. Esa también es una gran fórmula para el trabajo en grupo, el trabajo en equipo. Pasemos ahora a los tipos de innovación. Existen muchos tipos o clasificaciones hoy en día. Sin embargo, yo les estaría mostrando 7 grupos principales. Lo que vendría siendo la innovación tecnológica, la innovación de producto, la innovación de proceso, la innovación de gestión de relaciones con el cliente, la innovación de servicios, la innovación organizacional o la innovación de modelo de negocio. Todos estos tipos de innovación son muy interesantes. En el caso de la innovación tecnológica, pues partimos mucho de los trabajos o inversiones que hagamos en investigación y desarrollo.
Yo sé que empresas pequeñas o empresas familiares o negocios familiares, pues es muy difícil que puedan generar este tipo de investigación de largo plazo a nivel experimental, ya que implica inversión, implica contratación de personal, implica cierta sistematización. No obstante, nuestra experiencia es valiosa y pudiera ser también un detonante, pero probablemente esos detonantes se darían en el tipo de innovación de proceso. En el caso de la innovación de producto, pues está también asociada a la innovación tecnológica. Sin embargo, está más centrada en los elementos que componen a un producto, sus características o la forma a través de la cual hacemos su entrega al cliente. Un ejemplo claro de esto es de que, por ejemplo, Coca-Cola, eh, cuando empezó el consumo de bebidas azucaradas y los nuevos impuestos, si una coca valía 10 pesos, una coca de 600 mililitros valía 10 pesos y le aplican el impuesto, entonces empezó a sacar su coca de 500 mililitros por 10 pesos, ya con impuesto pagado, y luego saca su coca de 400 mililitros y ahí van buscándole, van viendo cómo adaptarse a las condiciones de mercado, consiguiendo elevar la producción y quizás hasta gastando menos en la producción de sus bebidas azucaradas. Entonces es interesante tener en cuenta cómo podemos innovar un producto. Por ejemplo, al caso del pan. En el pan, pues solo es harina, lo que nos vende cualquier panadería. En el momento que alguien quizás le pone una etiqueta o en el momento que alguien quizás lo decora, ya está innovando su producto y pues va a poder tener un valor distinto en el mercado y la gente quizás podría comprarlo o adquirirlo por sobre la oferta que exista en su localidad, en su colonia, en su pueblo. En el caso de la innovación de proceso, pues bueno, está muy centrada en lo que son las líneas de producción. Eh, la producción, pues no solamente se da en la industria automotriz, sino también se puede dar en cualquier lado o momento. Quizás en la forma en la cual elaboramos nuestros productos, nuestros servicios, podemos encontrar un área de oportunidad que nos lleve a ser elegidos por sobre la competencia. Aquí es donde conviene tener bien abiertos los ojos sobre la manera en la que estamos haciendo las cosas y los factores que nos podrían ayudar a mejorar la manera en la cual hacemos las cosas. Eso es interesante siempre reflexionar. Y de ahí es lo que les comentaba, innovar implica estar siempre atento y observando a las condiciones en las cuales se hacen las cosas. El otro tipo de innovación que tenemos tiene que ver con la gestión de relaciones con el cliente. Muchas veces damos por hecho de que si tenemos un producto bueno, la gente vendrá sola, y eso es una realidad, pero ustedes pueden incrementar o generar un engagement, un enganche con su cliente, inclusive con sus proveedores, que siempre son valiosos, a través de nuevas actividades orientadas a mantener esa estrechez de relaciones con el cliente. No sé, una estrategia sería quizás felicitarlos el día de su cumpleaños, tener medido más o menos en qué momento se va a terminar su producto para ustedes anticiparse y hacérselos llegar, encontrar nuevos canales de distribución del producto, tener una línea telefónica de resolución de dudas o asistencia sobre su producto, pueden ser mil cosas. Aquí la cuestión es ver qué es lo que su cliente quisiera que ustedes hicieran por él. Esta sería una pregunta interesante a hacerse. Tenemos otro lado, lo que es la innovación de servicios, que está orientada a la entrega de servicios directos de productos. Es decir, qué instrumental requeriremos y cómo podríamos generar nuevas aplicaciones de servicio hacia nuestros clientes. Hay un tipo de innovación organizacional. Bueno, en cuanto a la innovación de servicios, un ejemplo, lavado de autos. El lavado de autos entró en una fase a lo que podría ser el autolavado. Uno va solamente, lleva su propio carro, ni siquiera lo lava alguien más,
y solito se mete y sale en 10 minutos y ya está su carro limpio. Tenemos otra innovación de servicios como la entrega a domicilio, por ejemplo. Antes uno tenía que ir al restaurante por la comida y pues bueno, hoy en día ya existen restaurantes que uno puede pedir comida para llevar o bien la comida se las llevan a su casa. Cuestiones de ese tipo. Está la innovación organizacional que cambia, que considera la modificación a la forma en la cual la organización se comunica, se centraliza o genera la producción o la actividad de la misma. Este tipo de innovación pues tiene que ver más con la transformación de la gerencia, de los subordinados, de la dirección. Y también es un tipo de innovación interesante. Se puede dar la innovación lo que son modelos de negocio. Un modelo de negocio es la manera a través de la cual creamos y agregamos valor y aquello por lo cual un cliente estaría dispuesto a pagar. Ese modelo de innovación, pues yo de modelo de negocio les podría comentar que pues está el caso de Uber, donde ellos modificaron la forma a través de la cual entregan un servicio al usuario. En lo que viene siendo el proceso genérico de innovación, tomando como base y referencia una norma mexicana que está orientada a la gestión de tecnología y proyectos tecnológicos, podemos decir que la innovación parte de un autodiagnóstico, una justificación de las razones por las cuales es precisa aplicar alguna mejora o cambio a nuestros procesos, a nuestro producto, servicio o actividad, hacer un análisis de factibilidad, porque no toda innovación es rentable y sobre todo no toda innovación es factible. A mí se me ocurre que, por ejemplo, las bicicletas puedan volar, pero en este punto de la historia creo que no existe mucha factibilidad técnica para que una bicicleta voladora pueda ser elaborada a bajo costo, o sea, pueda cubrir alguna necesidad del mercado o la gente tenga el dinero suficiente para pagar por ella. Entraríamos igual después de la factibilidad a lo que es la planificación, presupuesto, control, protección de la propiedad, cierre del proyecto y un plan de explotación. En estos puntos es interesante hacer hincapié que la protección de la propiedad muchas veces es lo que les permitirá conservar esa ventaja competitiva en el mercado. Estados Unidos históricamente se ha caracterizado por ser una nación que patenta constantemente cualquier invento, cualquier idea, por muy loca o muy chafa que se vea, patentan porque no se sabe en qué momento alguien pueda requerir esa forma de hacer las cosas y a través de las patentes es como van generando sus ganancias, sus ingresos y conservando su superioridad en el mercado. Les pongo el caso del iPhone. Por ahí del año 2000 más o menos había un científico que generó un tipo de cristal que era un poco caro de elaborar, pero que no servía para su uso en un edificio, por ejemplo, porque se podía quebrar. Entonces, pues guardó su patente por ahí y llegó Steve Jobs para observar el polímero y el material como estaba elaborado. Se dio cuenta de que ese cristal podía servir en un teléfono celular y lo denominaron Gorilla Glass. Ese Gorilla Glass, pues bueno, es el cristal que hoy en día ponen a los teléfonos celulares de Apple, a los iPhones. Entonces, pues esta protección de la propiedad intelectual ha generado ganancias y redituabilidad hoy en día, gracias a que pues alguien necesitaba eso que estaba ahí, lo usó, lo tomó y vámonos a generar un producto. En lo que es el plan de explotación, pues bueno, eso también es interesante. Si ya tienen protegida su idea a través de una patente, registro de marca, derechos de autor, lo que ustedes gusten y deseen, el plan de explotación, pues conviene tenerlo siempre en el sentido de que
deban disponer ustedes de los medios o de los recursos o de una idea sobre cómo van a poder monetizar su creación o su innovación. Vamos a retomar aquí el tipo de innovación disruptiva. Generalmente cuando nos hablan de innovación es lo primero que se nos viene a la cabeza. Steve Jobs inventó un iPhone. O Google es un buscador muy efectivo. O Facebook es la mejor red social del mundo. Muchas veces tendemos a infravalorar nuestro trabajo porque cuando nos hablan de innovar o de crear, pues nos vamos a las grandes ligas. Entonces, ese tipo de innovación disruptiva, pues es la que nos puede llevar a ella, a esas grandes ligas. No obstante, yo soy de la idea de que todo tipo de innovación no necesariamente tiene que ser disruptiva, sino que aquella innovación que sirve es la innovación que el mundo necesita, aquella innovación que sea aplicable. En el momento que un usuario cubra o satisfaga alguna necesidad, ya su innovación, sea disruptiva o no, habrá cumplido su función. No obstante, aquí, en cuanto al concepto de innovación disruptiva, podríamos decir que se refiere a un producto o servicio que en sus orígenes nace como algo residual o como una simple aplicación sin muchos seguidores o usuarios, para convertirse en poco tiempo en un producto o servicio líder en el mercado. Esa es la innovación disruptiva. Yéndonos a los hechos, podríamos decir que Internet es la tecnología que en la historia de la humanidad más rápidamente se ha infiltrado en la sociedad. El teléfono requirió 75 años. La radio necesitó 38 años para llegar a 50 millones de personas de audiencia. Hoy en día en México tenemos 110, 120 millones de habitantes. La televisión tardó 15 años en masificarse. La computadora personal tardó 7 años. Internet solo requirió 4 años para llegar a las grandes masas. En el año 2000, más de un cuarto de la población mundial estaba conectado a Internet, con un ritmo de crecimiento en algunas regiones como América del 1000% en 10 años. Estos son datos de hace 10 años. Yo hoy ya los estaría duplicando, cuando menos. Si nos preguntamos qué pasa en el mundo en 60 segundos, pues yo les puedo decir que en Google se realizan para este año 4.1 millón de búsquedas, 1.3 millones de accesos a Facebook, 19 millones de mensajes SMS enviados, 4.7 millones de videos en YouTube reproducidos. Es una barbaridad lo que pasa en Internet. Por ejemplo, miren, en Netflix van 764,000 horas de video en 60 segundos acumuladas. Esto es una barbaridad. La verdad que Internet ha cambiado nuestra forma de ver y hacer las cosas. Por ejemplo, en WhatsApp se envían 29 millones de mensajes, 350,000 tweets enviados, 2 millones de minutos de llamadas en Skype, 156 millones de correos electrónicos enviados. Internet ya ha alcanzado todas las fases de nuestra sociedad. Se encuentra en la escuela, en los negocios, en los hospitales. O sea, Internet está evolucionando también a nuestros dispositivos, y se habla de que hoy en día vamos a ingresar al Internet de las cosas, por ejemplo. Ya las cosas como un refrigerador, una estufa, estarán conectadas a Internet. Ya tenemos luces inteligentes que se conectan a Internet, asistentes inteligentes como Alexa o el Google Home. En fin, Internet está cambiándolo todo. Yo aquí les voy a hacer referencia a un señor que se llama Marshall McLuhan. Marshall McLuhan es un teórico, un académico canadiense que también les recomiendo mucho. Él acuñó en su momento el término la aldea global. Él en 1950 no había ni siquiera idea de que Internet iba a existir, pero él ya se estaba anticipando a ella. Él decía que el mundo iba a estar conectado y que pues íbamos a vivir precisamente en una aldea global. Internet, junto con su hijo, publicaron un libro que se llama Las leyes de los medios. Él nos da un método para poder
percibir los efectos que las tecnologías tendrían sobre la vida humana o sobre nuestra organización o sobre alguna persona. Él dice que las leyes son 4. Habla de la primera, que es extensión. Nos dice que todo medio es una extensión del ser humano y en este sentido nos invita a preguntarnos qué acrecienta o intensifica las cualidades o capacidades de ese medio. Los medios como extensiones del ser humano. Nos habla de que hay una inversión. En el momento de que se acrecienta o intensifica una habilidad, también se invierte otra. Y nos habla qué ocurre cuando se le prohíbe al máximo. Nos habla igual de que los medios tienen una recuperación y una obsolescencia. Algo se recupera que antes habíamos perdido, pero también queda obsoleto algo que estábamos trabajando. Aquí veremos un ejemplo. Esta es su tétrade aplicada a un teléfono celular. Como extensión, un teléfono celular amplía la posibilidad de comunicarnos en cualquier momento o lugar. Extiende nuestra voz, nuestro oído, nuestra vista. Tenemos hoy en día videoconferencias. Pero cuando no hay señal, nos impide la comunicación, nos desconecta del mundo y nos impide la comunicación no verbal. Algo se invirtió ahí. De igual manera, se vuelve obsoleto cuando caduca la necesidad de tener que desplazarnos a un teléfono físico. Dejó caducos el uso de servicios de caseta telefónicas cuando antes había en los pueblos. Ya los teléfonos celulares tienen mayor independencia y hoy en día creo que ya los que tienen teléfono de casa ya lo han dejado de usar. Y también hay un proceso de recuperación en el cual el propósito de comunicación con los familiares el propósito de comunicación con los familiares nos ayuda a cortar distancias y nos hace mantener esa presencia, quizás virtual, pero nos ayuda precisamente el teléfono a eso, a mantener esa cercanía. Finalmente, tenemos que la innovación no necesariamente tiene que ser disruptiva. Por ejemplo, cuando McDonald's aplicó el concepto de línea de producción para crear un restaurante, pudo utilizar trabajadores con poca experiencia para fabricar grandes cantidades de alimento a una calidad estándar y de forma rápida, inventando así la industria de la comida rápida. Hoy podría verse protegido por una patente americana del método de negocio, aunque no se produjo ninguna novedad tecnológica. Tomamos aquí una palabra de Albert Einstein, donde nos dice que locura es pensar que haciendo siempre lo mismo vamos a obtener resultados diferentes. Entonces la innovación es hacer cosas diferentes y la innovación se encuentra precisamente en la diferencia. Si les interesan estos temas, yo los invito a revisar las siguientes películas. Son películas muy interesantes de gente emprendedora y de gente innovadora o de gente que nos va a ayudar a pensar fuera de la caja. La primera película se llama Los Piratas de Silicon Valley. En ella se relata un poco la historia y el origen de las empresas de Steve Jobs, Apple y de Bill Gates, lo que viene siendo Microsoft. Una relación muy interesante entre ellos dos. La segunda película se llama Antitrust, que habla por ahí del proceso de creación y desarrollo y protección de la propiedad, robo de la propiedad intelectual y otros temas en el campo del desarrollo tecnológico, del desarrollo de software. El juego de Ender es una película de ciencia ficción muy interesante en la cual abordan el tema de la inteligencia y habilidad que tienen los más jóvenes. Siempre conviene hacerle caso a los más jóvenes, traen las ideas más frescas. Y la última película se llama Wall Street, El dinero nunca duerme. Es una película interesante para que conozcan un poco cómo se manejan las bolsas y cómo es el capitalismo hoy en día. En el caso de los libros, les recomiendo igual Las leyes de los medios de Marshall y Eric McLuhan, el libro El ser digital de Nicolás Negroponte, un librito muy interesante que se llama Microsiervos y pues el libro que observamos hace rato de Edward de Bono, Los 6 sombreros para pensar.
Yo por mi parte les agradezco mucho su atención. Los invitamos a mantenerse en comunicación y contacto. Dejo ahí mi correo electrónico. Los invitamos a estar atentos a las actividades que se desarrollan de manera continua en la Secretaría de Cultura, a mantener esa cercanía con los productos y proyectos que se van desarrollando. Tenemos hoy en día una aplicación denominada Rutas Culturales de Hidalgo. En la página web de la Secretaría de Cultura podrán enterarse antes que nadie de la oferta cultural a través de la cartelera digital. Tenemos por ahí una plataforma para la lectura de libros electrónicos. Son libros de los últimos 30 años en el estado de Hidalgo que contienen mucha historia, tradiciones y recursos y materiales de gran interés realizados por investigadores y escritores destacados. Y en fin, los invitamos a mantener esa cercanía con las redes sociales de la Secretaría y de nuestro secretario. De mi parte es todo y que tengan un buen día. Gracias.